Sí, sí, hay datos. En el Plan Nacional sobre Drogas hay dos encuestas muy importantes, la encuesta de edades, que es de la población desde los 15 hasta los 64 años, y después está una encuesta muy importante que es la ESTUDE, de 15 a 19 años, de 14 a 18 años, en la población estudiantil. Y ahí, bueno, pues la idea de inicio es clave del consumo. El alcohol está en los 14 años, los porros están en los 15 años, la cocaína un poquito más adelante. Pero sí que hay estadísticas y, bueno, no baja el uso, a pesar de las campañas de prevención y preventiva, aunque siempre se puede hacer más. En prevención se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Uh-huh. De hecho, hablarán más adelante del tema de los padres, pero yo conozco casos de que un niño con 15, 16 años a su lado se toma una cerveza y no le dan importancia. Sí. ¿Cómo es de importante la edad de comienzo? La edad de comienzo es muy importante, ¿eh? No es igual comenzar a los 14 años a consumir alcohol que a los 15, que a los 16, que a los 17 o más tarde. La edad de inicio es clave, por eso todas las campañas de prevención sobre el uso de alcohol trata de que esa edad de inicio se dilate lo máximo posible, de que empiecen más tarde, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchos casos, hemos tenido muchos casos de dependencia al alcohol, porque la dependencia al alcohol cuando piden ayuda es después de 35, 40 años de consumo de alcohol. O sea, ya personas con más de 50 años. Con más de 50 años, con 50, 55, 60 años, pero han empezado a consumir alcohol con 14, 15 años. Recuerdo casos en el que, valga la redundancia, recuerdan que el primer uso de alcohol fue el día de la primera comunión. El día de la primera comunión lo emborracharon. Demasiado pronto. Fíjate, ¿eh? No, pero eso es para destacar, ¿eh? Y entonces hay muchos casos en el que con 60 años, después de un histórico de la vida, recuerdan que la primera borrachera fue ese día de la primera comunión. ¿Son 10 años? 10 años, 10, 11 años. Y mi tiempo fue con 7, 8 años, pero 10 años, ¿eh? Y ahora con TikTok en la mano, que los niños con 10, 11 años ya evidentemente están experimentando situaciones totalmente distintas. Totalmente, ¿no? Por ejemplo, con el uso de la pornografía. Muchas veces los padres no somos conscientes de lo que sus hijos llevan en el móvil, ¿eh? Sus hijos tienen descargado en el móvil archivos y carpetas de pornografía dura con 11, 12, 13, 14 años. Y muchas veces los padres no son conscientes. Sí, en ese tema de las adicciones y sustancias, obviamente tenemos una generación actual, vive pegada a un móvil. No solo un móvil, sino un móvil, al juego, a un videojuego. O sea, no hay interacción, o sea, no interactuamos como sociedad. Sí. ¿Qué opina al respecto de ese tipo de acciones? Bueno, yo lo que opino es que todavía no hay estudios al efecto, ¿no? Y al respecto. Pero dentro de 10 o 15 o 20 años tendremos un problema muy serio con las adicciones a no sustancias. Ya empezamos a tenerlas. Ya nosotros en Proyecto Granada intervenimos con chicos y chicas que tienen problemas de comportamiento, de gestión emocional, de aseo, de alimentación, que tienen un problema adictivo. Aunque es muy difícil con 14 o con 18, 19 años hablar de una adicción. Pero en cuanto que pierdes el control de tu vida, en cuanto que ellos mismos reconocen que dedican más horas de las que debieran a la pantalla, al móvil, y que un cuarto de los adolescentes reconoce que no podrían vivir sin el móvil, pues ya empezamos a tener problemas. ¿Que todavía es incipiente? Sí. ¿Que dentro de 10 años estaremos desbordados? Pues yo lo barrunto y creo que puede ocurrir. Bueno, yo incluso creo o considero que ahí vemos todos tenemos cerca adolescentes, gente joven que no se comunican, o sea, que no cogen el teléfono para llamar, no hablan con nadie, básicamente es todo chatear, TikTok, o sea, yo creo que ya es un problema, incluso en tema de fracaso escolar o sea, ya está afectando. Sí, lo que pasa es que a nosotros cuando nos llegan a Proyecto Hombre es cuando de alguna manera ha habido una alarma importante, es decir, niños que son agresivos, que son violentos en clase, con la familia, niños que llegan un viernes y chicos o chicas y se encierran en el cuarto y no salen hasta el lunes y no duermen y no comen y no se duchan. Esos son casos extremos que estamos viéndolo, pero que la población en general hoy en día, todos nosotros lo sabemos, de hijos, de sobrinos, de compañeros, de hijos, que está habiendo un problema importante. Lo que pasa es que, bueno, no se le da la importancia, es como estamos mirando para otro sitio, ¿no? En parte también porque hace falta una coherencia, ¿no? Y hoy en día los adultos pues también podemos tener un problema si no de adicción, de abuso de las nuevas tecnologías, ¿no? Muy lejos. No puedes pedir al hijo que no
mire el móvil cuando nosotros llegamos a casa. Consumo medio diario, 9 No, días. bueno, es que te voy a poner un ejemplo y conmigo mismo. Yo trabajo con tecnología y yo estoy muchas horas con el móvil, con tablets, con ordenador. Mi hijo es lo que están viendo. Obviamente van a tender a copiarme. Totalmente. Yo también hago mucho uso del móvil porque hoy en día mi ordenador y todos mis correos electrónicos y todo me entra por el móvil. Y muchas veces cuando hago un menor uso del móvil, el mismo móvil me recuerda que normalmente puedo estar usándolo 4, 5, 6 horas y llevo una semana en el que lo he usado menos, te das cuenta de la cantidad de tiempo que dedicas a esto, ¿no? Y muchas veces los hijos o los conocidos o los sobrinos o los que están a tu lado no saben realmente qué es lo que estás haciendo. Si estás trabajando o estás haciendo un uso recreativo del Facebook o del Instagram o del TikTok o de otras redes sociales, ¿no? No, de hecho, en Proyecto Hombre creo que tenéis una escuela de padres, ¿no? Sí. Y claro, entiendo que por eso es que le dais mucha importancia a la formación de los padres. Quizás ese es uno de los problemas, ¿no crees? Hombre, los padres que llegan muy desorientados, los padres que llegan desbordados, los padres que cuando en tu casa te toca un hijo o una hija en el que hay un bajo rendimiento académico, en el que no se comunica, en el que están en otro mundo y están enganchados a redes sociales o a internet o a los videojuegos o a las apuestas online, llegan que no saben qué hacer, que es que no saben cómo afrontar esta realidad. Y cuando comienza en un programa de Proyecto Hombre, ¿quién sufre más, el usuario al principio o el padre, la madre, el familiar? Pues mira, yo creo que al principio sufre el usuario, pero los padres llegan quemados, los padres llegan achicharrados, los padres llegan desbordados. Es que no saben cómo afrontar esta realidad. Es verdad que el hijo y la hija, el usuario lo puede estar pasando muy mal, pero ellos es algo que quieren mucho. Es que querer a un hijo y a una hija y ver que no pueden hacer nada y que se le está escapando de la mano de la educación y que ellos están en otra historia, eso es muy fuerte. Por eso piden ayuda. Y por eso viene, y por eso les damos pauta para saber afrontar esta realidad. Sufre, yo creo que a la par el usuario, pero muchas veces al inicio más la familia que el propio chico y chica. ¿Y cuándo el tratamiento es ambulatorio y cuándo decidís que vaya a un programa de internamiento? Cuando hay un deterioro mayor, ya a todos los niveles, a nivel físico, a nivel orgánico, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, cuando hay a todos estos niveles un deterioro importante, es cuando consideramos que la persona precisa de un tratamiento residencial, una contención y un tratamiento mucho más exhaustivo y más importante. Y en los casos de fracaso, ¿quién tira la toalla? ¿Lo tira la institución o lo tira el usuario? No, nosotros nunca tiramos la toalla, lo tira el usuario. Lo que pasa es verdad que nosotros somos programas donde la voluntariedad es clave, ¿no? Nosotros no podremos tratar a nadie salvo que un juez nos traiga a una persona para que sea rehabilitada o reinsertada, pero en un 99% llegan porque quieren o presionados por la familia, pero ellos voluntariamente llegan al centro y se ponen en tratamiento. Salir de alguna adicción es complejo, no es fácil, y si uno no lo ve claro es muy difícil. Trabajamos desde la voluntariedad. La voluntad propia es fundamental. Hombre, es clave, es queriendo y es difícil, pero vamos, el que quiere y el que puede, al final lo consigue. Y Manuel, ¿no crees que sería clave la prevención? Es decir, claro, porque vosotros lo recibís cuando ya hay un problema, como tú bien has dicho, pero la prevención, o sea, ¿en qué momento a los padres que nos estén viendo, qué le diría? Oye, estate alerta porque esto puede ser un indicativo. La prevención es clave, pero en el ámbito familiar, en el escolar, en el comunitario, en el laboral también. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde invierte poco en prevención. ¿Por qué? Porque los políticos son cortoplacistas. Es decir, un mandato dura 4 años y ellos quieren ver resultados a corto plazo. Y la prevención es a medio y largo plazo. Se está invirtiendo en prevención, pero a mi juicio no tanto como se debiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la prevención es fundamental. Los médicos decimos que más vale prevenir que curar, sí. Pero bueno, hay que poner medio económico y humano para prevenir, y eso no siempre es fácil. ¿Y cuál sería, a modo de resumen, el enfoque que dais desde Proyecto Hombre para la rehabilitación?
para la rehabilitación, bueno, ya es intervención pura y dura, ¿no? Ya es, trabajamos desde un modelo biopsicosocial donde los condicionantes psicológicos y sociales son muy importantes, ¿no? Y trabajamos todo el mundo de la gestión emocional, todo el mundo del crecimiento personal y mundo interior, ¿no? Intentamos identificar, acompañamos y asesoramos a los hombres y mujeres identificando las causas que les ha llevado a una adicción, porque todo tiene un porqué. Uno no es adicto así de la noche a la mañana y sin un porqué. Todo tiene una razón, una causa. Ellos identifican, acompañados por equipos multidisciplinares, identifican qué me ha llevado a mí a tener una adicción y después lo trabajamos con ellos, ¿no? Intentamos, siendo conscientes de qué me ha llevado a la adicción, pues un proceso de rehabilitación psicológica y también de incorporación social y laboral desde el inicio del tratamiento. ¿Y cuál suele ser la evolución en la rehabilitación? Es decir, las primeras 2 semanas, el primer mes, el primer trimestre, ¿cómo evoluciona el usuario? Mira, los primeros meses sobre todo es la desintoxicación y ponemos normas y límites. Y controláis cualquier entrada de sustancia, ¿no? Claro, por Porque dicen supuesto. que donde más sustancias hay y más droga hay es en las cárceles españolas. Bueno, en las cárceles hay, pero en la calle hay mucho más. En la calle mucho más. En la calle es que es fácil obtener cocaína y cannabis. En la prisión también hay, ¿no? Nosotros tenemos un programa de prisión donde estamos trabajando, creo que bastante bien, porque bueno, ya que la población reclusa tiene un problema de adicción en torno a 75-80% y están allí, pues qué mejor que aprovechar el tiempo ya que estás allí y salir rehabilitado, ¿no? Y la verdad es que estamos contentos. Pero los condicionantes psicológicos y sociales son muy importantes en las adicciones, y acompañamos y asesoramos y trabajamos pues todo ese querer salir, ¿no? Y querer tener una vida libre de adicciones, que te autolideres y que lleves las riendas de tu propia vida, que no dependa de nada ni de nadie, sino que seas tú quien gestiona tu propia existencia. Vale, y reitero la pregunta, entonces, ¿cuál es la evolución durante esos primeros meses? La evolución, al principio tratamos la desintoxicación, ponemos normas y límites en cuanto que hay unos horarios para sueño, para alimentación, para no tener dinero. Con lo cual hay usuarios que no le han puesto ni normas ni límites en sus casas. Por supuesto. Por supuesto. Eso sería también una forma de hacer prevención, ¿no? Por Poner límites a tu hijo. Por supuesto. Y unas normas. En la casa hay unas normas. A casa se llega a la hora que se estipule. Puede ser las 12 de la noche, la 1, Mi padre las te diría 2, a las 10 de la noche. Bueno, la hora que sea. Un chico puede llegar hoy en día a las 2 de la madrugada, a la 1, a los fines de semana. Pero la hora que se estipule. Lo que no puedes llegar es cuando a ti te parezca. A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y sin normas, sin límites, sin que te digan nada. Sí que... No, todos necesitamos una vida estructurada. Entonces, en este sentido, en la primera fase de nuestros programas va mucho a normas, a límites. La segunda fase ya va más a identificación de causa y a intentar, gestionar emocionalmente qué es lo que te ocurre. Y desde el inicio, porque antes lo hacíamos más al final, desde el inicio trabajamos toda la reincorporación social y laboral, no solamente al final como hace años trabajamos, ya del inicio trabajamos esa incorporación sociolaboral. Una cosita, hablando del tema de lo que puede ser la enfermedad que más nos afecte en los próximos años, la ansiedad. Poner normas es fundamental, pero claro, en una familia entiendo yo que si los padres trabajan, porque hay que llevar adelante la casa, sí, y tal y como al ritmo al que vivimos, es muy complejo, es muy difícil al final controlar en exceso a tu hijo. Sí. Da miedo, da mucho miedo, pero claro, en el tema de la ansiedad te he escuchado varias veces hacer referencia al tema de los Lexatin, diazepam, sí, y tal. Sí. Yo mismo he tomado, Sí. yo creo que todo. Y creo que hay una gran adicción a ese tipo de medicamentos, pero es que ¿no crees que el problema está en el propio sistema sanitario, que es el primero que pone una solución cortoplacista con esta medicación?